Cuando era niño, mi abuelo solía contarme extrañas historias sobre el bosque detrás de su casa en Virginia Occidental. Él lo llamaba el Hueco, una extensión sombría de tierra que parecía tragar el sonido. Incluso a luz del día se sentía naturalmente oscuro. El dosel de arriba tejía una opresiva colcha de hojas y ramas. El abuelo siempre se sentaba en su mecedora y me contaba historias sobre las cosas extrañas que había visto. La mayoría eran inofensivas, luces brillantes revoloteando entre los árboles, o risas distantes sin origen, pero había una historia de la que se negaba a hablar, hasta que estaba borracho de aguardiente casero. Era la historia del fabricante de linternas. A principios de 1900, había un hombre que vivía solo en lo profundo del hueco. La gente rara vez lo veía, pero cuando lo hacían, siempre llevaba una vieja linterna de hierro. Caminaba por el bosque por la noche. La luz parpadeante apenas iluminaba su rostro demacrado y sus ojos salvajes. Algunos decían que era un ermitaño, otros susurraban que era un hechicero, pero todos coincidían en que era peligroso. Las leyendas locales afirmaban que podía tejer cosas extrañas en la existencia con su linterna. No era solo luz lo que proyectaba, eran sombras, espesas y vivas. La gente juraba haber visto formas imposibles moviéndose en el bosque, cosas que eran demasiado grandes, demasiado rápidas y demasiado silenciosas para ser animales. Una noche, un grupo de borrachos del pueblo decidió acabar con la brujería del fabricante de linternas. Se armaron con horquillas, escopetas y antorchas y se marcharon hacia el hueco. El abuelo decía que nunca regresaron, no como hombres de todos modos. Una semana después, extrañas figuras comenzaron a aparecer cerca de los límites del bosque. Parecían hombres, pero no lo eran. Sus extremidades eran demasiado largas, sus ojos demasiado grandes, y su piel era de un color gris pálido y enfermizo. La gente del pueblo los llamó las creaciones del fabricante de linternas, cosas retorcidas, nacidas de las sombras y el fuego. Poco a poco el pueblo comenzó a vaciarse, la gente empacó y se fue, aterrorizada de lo que pudiera salir del bosque a continuación. Finalmente, solo la familia del abuelo se había quedado. Era demasiado testaruda para abandonar el hogar que habían construido con sus propias manos. Pero una noche, el abuelo lo vio. Era solo un niño, acostado despierto en la cama, cuando escuchó el leve sonido de las alas. No el aleteo de pájaros o murciélagos, sino un profundo y correoso batir que hizo vibrar su pecho. Curioso, se acercó sigilosamente a la ventana y miró hacia afuera. Al principio pensó que era un árbol, alto y negro contra la luz de la luna, pero de inmediato se movió. Desplegó unas alas enormes y harapientas, y se movió para mirar la casa. Sus ojos, rojos y brillantes como brasas, se fijaron en el abuelo. No podía moverme, me susurró el abuelo, décadas después. No tenía miedo, estaba simplemente atrapado. Esos ojos me sujetaban, como si me estuvieran sacando de mí mismo. La criatura se quedó allí, lo que parecieron horas antes de finalmente elevarse del suelo. El sonido de sus alas era ensordecedor, sacudiendo toda la casa mientras desaparecía en la noche. Después de eso, el abuelo se negó a entrar al hueco. Dijo que el fabricante de linternas había creado su mayor creación, valga la redundancia, un guardián para sus bosques. Años después, olvidé las historias del abuelo. Crecí, me mudé a Chicago y solo lo visité unas pocas veces antes de que falleciera. Pero recientemente, tuve que regresar a Virginia Occidental para arreglar su herencia. La vieja casa estaba en peor estado de lo que yo recordaba, crujiendo con cada paso, las paredes pelándose como piel muerta. El hueco no había cambiado, sin embargo seguía allí, oscuro y silencioso como siempre. Algo en él me atraía, como siempre lo había hecho cuando era niño. En mi última noche allí, decidí dar un paseo por el bosque. No sé por qué, nostalgia, tal vez, o un tonto deseo de demostrarme a mí mismo que las historias del abuelo eran solo eso, historias. Llevé una linterna y un cuchillo, sintiéndome absurdamente valiente mientras me adentraba en el bosque.
El aire estaba más frío de lo que debía haber estado, y cuanto más profundo iba, más silencioso se volvía. Ni pájaros, ni grillos, solo el sonido de mis propios pasos. Y estaba a punto de darme la vuelta cuando lo vi. Al principio, solo fue un brillo de luz, tenue y dorado, como una linterna balanceándose en la brisa. Pero luego vi la figura que la sostenía. Se veía tal como la había descrito el abuelo, alto, demacrado, con ojos salvajes que brillaban como vidrio a la luz de la linterna. No pareció notarme, ya que su atención estaba fija en la linterna. Entonces las sombras comenzaron a moverse. Salieron de la linterna como humo, retorciéndose y curvándose hasta formar una figura. Un par de alas enormes, extremidades largas y huesudas, y dos ojos ardiendo rojos como carbones. La criatura dio un paso adelante. Sus garras se clavaron en el suelo mientras desplegaba sus alas. El fabricante de linternas no se movió, no habló, simplemente sonrió. Yo corrí. No recuerdo haber regresado a la casa. No recuerdo haber empacado mis maletas ni haberme subido al coche. Solo recuerdo esos ojos, mirándome desde el borde del bosque, mientras aceleraba por la carretera. Ahora, cada vez que cierro los ojos, lo veo. Escucho el sonido de las alas en la distancia acercándose cada noche. Creo que el fabricante de linternas no ha terminado conmigo, y no puedo sacudirme esta sensación de que necesito regresar al bosque. En las semanas desde que dejé la casa del abuelo, no puedo dejar de pensar en el hueco. Sueño con él casi todas las noches ahora. En los sueños, siempre estoy caminando por el bosque, pero no es como lo recuerdo. Los árboles son increíblemente altos. Sus ramas se enredaban en un dosel tan espeso que ninguna luz puede atravesarlo. Siento que algo me observa, pero no puedo verlo. Entonces, sin falta, la linterna aparece en la distancia. Su brillo dorado se balancea suavemente como si me estuviera esperando. A veces veo al fabricante de linternas de pie, mientras su sombra se alarga antinaturalmente. Otras veces veo a esa criatura. Sus alas llenan todo el cielo, borrando las estrellas, y sus ojos rojos brillantes se clavan en mi alma. Cada vez que me despierto siento una necesidad abrumadora de volver. No es solo un pensamiento, es una atracción, un peso físico en mi pecho que se hace más pesado con cada día que pasa. He tratado de distraerme, de ignorarlo, pero siempre está ahí, royendo los bordes de mi mente. No sé si es curiosidad o algo peor, pero no puedo sacudirme la sensación de que el hueco no ha terminado conmigo, o tal vez yo no he terminado con él. Anoche, el sueño fue diferente. No estaba solo. Podía escuchar susurros, bajos e indescifrables, como mil voces hablando a la vez. Y entonces, por primera vez, aquella criatura me habló. No usó palabras, no las necesitó. Fue más como un pensamiento presionado en mi cerebro, pesado e innegable. Regresa. Me desperté bañado en sudor, con el corazón latiendo a mil, como si hubiera corrido un maratón. La sensación no se ha ido. Creo que voy a ceder. Tal vez sea locura, o tal vez sea algo que siempre estuve destinado a hacer. Pero tengo que saber qué me espera en el hueco. Tengo que descubrir qué creó el fabricante de linternas y por qué me está llamando. Aunque escéptico de todo lo paranormal, con la lógica de que solo porque la ciencia aún no lo explique, no significa que no sea terriblemente espeluznante. Algunos recuerdos de mi infancia realmente me estaban empezando a preocupar. Esto fue de hace unos 20 años. Crecí junto a, digamos, una zona boscosa muy inquietante, de entre 120 y 160 hectáreas, en el centro de Tennessee, Estados Unidos. Para dar algo de contexto geográfico, aparentemente solía pertenecer a una familia de esclavos liberados hace mucho tiempo, y ahora todavía es de su propiedad, sin urbanizar, excepto por algunas estructuras realmente viejas, destartaladas y en descomposición, esparcidas esporádicamente por donde vivía la familia original.
Mis hermanos y yo solíamos ir de excursión a esos bosques y encontrábamos esos lugares, pero dejamos de hacerlo. Bueno, esa parte viene después. Para que quede claro, me refiero a una antigua granja, un ahumadero y, en el límite de la propiedad, en la zona boscosa detrás de mi antigua casa, había una casucha vieja y desvencijada. Piensen en la casa de la pradera o en un estilo Amish antiguo y tendrán la imagen si la envejecen por unos 150 años o más. Así que mi antigua casa estaba como en una elevación, con el patio trasero descendiendo hacia el límite boscoso, que bordea esa inquietante arboleda de 120 hectáreas. El vecindario en el que vivía básicamente bordeaba el bosque, a lo largo de esta línea de propiedad, con las casas dando a la calle y los patios traseros lindando con la zona forestal, demarcada por una sólida franja de maleza y árboles maduros. Así que aquí están los recuerdos. ¿Por qué estoy aquí? Quizás alguien pueda orientarme, o no lo sé. Esto todavía me da escalofríos. Recuerden que no hay caminos, ni casas habitadas. Nada construido ni hecho en esta zona debido a una disputa por la división de tierras y algunos problemas con el testamento de la familia propietaria. Y aparentemente ha sido así durante más de 150 años. Solo un bosque. Mi hermana y yo estábamos jugando en nuestro patio trasero, cerca del límite de la propiedad, donde estaba esa casucha vieja y desvencijada, con aspecto de pradera, cuando ella vio a una anciana en la vieja casa en ruinas detrás del límite de la propiedad. El frente de la casa estaba destrozado, y se podía ver claramente el interior, que tenía 2 pisos, algo así como una sección transversal de una casa de muñecas, donde se puede quitar el frente y ver todas las habitaciones. Así que esta mujer, de 70 u 80 años, estaba sentada en una silla del jardín verde, observándonos desde el desván del segundo piso. Éramos jóvenes, quizás de 7 u 8 años, así que realmente no notamos alguno de los aspectos más peculiares de esta escena. Habíamos estado jugando durante horas, y habríamos visto a alguien pasar cargando una silla de jardín verde, porque teníamos una vista clara de la vieja casa, y realmente no se podía llegar a menos de que vinieras de nuestro patio o caminases a través de un montón de bosque. Una anciana arrastró una silla de jardín por una escalera podrida hasta el segundo piso de un desván podrido, y simplemente estaba ahí, relajándose, observándonos a mi hermana y a mí. Así que, por supuesto, mi hermana va y la saluda. Descubre que habla y dijo que solía vivir en esta casa hace mucho tiempo. Parecía bastante normal para una persona mayor, pero su rostro era indistinto para mí, como si por alguna razón no pudiera verla bien. Me sentí incómodo, y nos despedimos de la anciana espeluznante, y nos fuimos cuando básicamente agarré a mi hermana y volvimos a casa. Ahora esto me molesta, porque nadie ha vivido ni ha hecho nada en esta zona del bosque durante más de 150 años. Nadie podría haber vivido allí, ni debería haberlo hecho. No hay registros de ello, ni nada. Además, sé con certeza que no hay caminos ni senderos ni nada que lleve a esa casa vieja, incluso ahora, gracias a Google Earth. Entonces, ¿cómo apareció y desapareció esa anciana? Mientras caminábamos de regreso a la casa, eché un vistazo hacia el límite de la propiedad, unos 70 metros atrás hacia la vieja casa, y la silla verde estaba allí, sin la anciana. No pasó junto a nosotros, no la oímos bajar, nada. La línea de visión clara, a primera hora de la tarde, no estaba nublado y había buena luz. Simplemente se había ido. Investigué un poco cuando tuve que vender cosas puerta a puerta para la escuela. No puedo encontrar a una persona similar en mi calle o en la siguiente, ni siquiera en el vecindario. Así que sí, hasta el día de hoy no tengo ni idea de lo que pasó allí. Lo siguiente me sucedió quizás algunas veces en la escuela secundaria, pero a veces, cuando volvía caminando a casa desde la parada del autobús al final de la calle, la línea de árboles y la maleza a lo largo de los patios traseros de las casas que bordeaban el inquietante bosque comenzaron a tener puntos rojos brillantes en grupos esporádicos, y a mí me parecían pequeños orbes de luz, roja tenue, con forma de ojos, que aparecían a lo largo de la maleza y me perseguían a casa.
Pensé que quizás eran bayas, pero no. Caminé por esa zona con mis hermanos. Nunca hubo bayas ni nada rojo, ni acebo, ni arbustos frutales de temporada, ni animales, porque teníamos algunas ardillas, zorros y ciervos. Eso es todo. No pude explicarlo entonces y todavía no lo puedo hacer. Solo recuerdo correr a mi casa cada vez que veía aparecer luces en la maleza, a lo largo de la línea de árboles, y esconderme en mi casa lo más rápido posible. La única vez que fui lo suficientemente valiente como para acercarme a los arbustos, la luz desapareció antes de que siquiera me acercara, sin sonido, sin viento, nada más que una especie de escalofrío frío, lo cual en ese momento fue extraño, porque era finales de primavera o principios de otoño en Tennessee cuando esto me sucedió, y generalmente hace bastante calor. No pude encontrar ninguna evidencia de lo que era, ni vallas rojas, ni bichos, ni algún loco agitando luces navideñas rojas. Este recuerdo todavía me perturba. Mi antigua casa era bastante vieja, unos 30 años más o menos. Nunca tuve realmente puntos fríos u otras señales clásicas de que alguien esté inventando una experiencia paranormal, pero de vez en cuando estaba solo en mi antigua casa, quizás en el sótano generalmente, u ocasionalmente afuera en el bosque, tenía la sensación de que algo o alguien más estaba allí. Y cada vez antes de sentir esa sensación, primero empezaba a tener un poco de miedo. Luego una huida repentina a toda velocidad de modo adrenalina total, cada vez que me daba cuenta de lo que estaba sintiendo. Esto sucedió más de lo que me gustaba, lo odiaba, y pensaba que estaba perdiendo la cabeza. Recuerden que no consumía drogas, recetadas o no. Ni siquiera empecé a beber hasta la universidad. No pude explicarlo, y no encajaba con los síntomas de un ataque de pánico, ni nada similar. Me revisaron, y miré mis registros médicos, y no pude encontrar que lo explicara desde una perspectiva biológica. Soy una mujer de 28 años, y me gusta viajar sola. El verano pasado me dirigí a Moab para observar las estrellas y visitar un par de parques de por allí. Como principalmente iba por su cielo oscuro, quería quedarme en un lugar con la menor contaminación lumínica posible del pueblo. Encontré este rancho en línea, cuya propiedad colindaba con el Parque Nacional Canyonlands. Así que le pagué al dueño para dormir en su terreno. Él hacía esto como un negocio. Básicamente tuve que tomar un camino de servicio sin pavimentar durante muchos kilómetros para llegar allí. Mi tienda de campaña estaba instalada justo en el límite de la propiedad. Toda mi derecha se adentraba básicamente en el distrito de Needles del parque. Después de acostarme en mi catre a mirar las estrellas durante un par de horas, decidí irme a dormir. Justo antes de acostarme escuché pasos, en una zona muy pedregosa, justo afuera de mi tienda a mi izquierda, pero supuse que era solo un animal. Terminé durmiéndome, pero alrededor de las 3:45 de la mañana algo me despertó. Pensé que era solo el viento, porque toda la noche había estado bastante silenciosa hasta entonces. Pero luego escuché más movimientos, tal vez como 4 pasos, pero ahora viniendo de mi derecha. Justo cuando estaba a punto de convencerme de que no era nada, vi un destello apagarse fuera de mi tienda. Empecé a darme cuenta de que, como técnicamente estaba en un rancho, aunque en el borde, tal vez el dueño tenía algún tipo de satélite en una de las rocas rojas y estaba parpadeando cada par de minutos. Mientras intento volver a dormir, con mis ojos apenas cerrándose, otro destello se apaga afuera, pero esta vez estaba mucho más cerca, mucho más brillante, y viene de un área diferente. Para que quede claro, no fue solo un destello, y ya está. Fue literalmente como el flash de una cámara, como si viera el doble obturador que hace un flash de cámara, y también podía ver el círculo principal de luz en el centro del destello, como lo hace un flash de cámara. De todos modos, durante las siguientes 2 horas, este destello circuló alrededor de mi tienda, viniendo de todas las direcciones diferentes.
a veces súper cerca de la lona de mi tienda, a veces más lejos y más tenue, pero nunca escuché ningún paso circulando a mi alrededor, y absolutamente lo habría hecho. La gota que colmó el vaso que literalmente me hizo temer por mi vida fue un último destello, que vino directamente a la puerta de mi tienda. Literalmente parecía que alguien había puesto la cámara justo contra la cremallera y había hecho clic para tomar una foto. También para que quede claro, mi tienda no era transparente, era de lona súper gruesa. Así que incluso si hubiera una persona afuera tratando de tomarme fotos en mi tienda, no habrían podido ver adentro. He estado tratando de encontrar una explicación no espeluznante para esto. Al principio pensé que tal vez fotógrafos lunares, pero literalmente la regla número 1 de la fotografía lunar es no usar luces ni flash. Mi otra teoría fue un relámpago de calor, pero entonces habría visto la luz venir desde arriba y no directamente contra mi tienda, sin mencionar el círculo central de luz distinto que se expandió. Súper inquietante, y de ahora en adelante solo acamparé dentro de mi coche.